Buenas tardes a todos. Pues no puedo empezar, por supuesto, sino por agradecer a la Asociación de Amigos de Badajoz por la invitación a presentar este acto, que también en relación a lo que decía Lara, pues yo creo que es fundamental que la cultura vuelva a las aulas, a las plazas, a las salas, y que en la medida de lo posible vayamos recuperando la normalidad. Y también me congratulo porque se celebre este acto con mi colega y amigo, el doctor Corrina, porque en algunas de las conversaciones con Manuel insistíamos en que es importante que de determinados temas que pueden generar a veces polémicas, debates, pues que hablen los que saben. Yo de Alfonso al menos sé muy poco, por lo tanto no voy a hablar más que la presentación y alguna reflexión como profesor de Historia y de Didáctica de las Ciencias Sociales, pero como digo, me congratulo que la Asociación de Amigos de Badajoz traiga aquí a primeros de espada de la investigación sobre estos temas. Hoy se abre un ciclo de conferencias que es muy importante y con ponencias durante toda la semana hasta el jueves muy significativas y bien armonizadas, y por tanto yo creo que esto es muy importante. Y quiero señalar también que como profesor de Didáctica Patrimonio agradezco de nuevo a Amigos de Badajoz la labor enorme que hacen de sensibilización. Decía que es muy importante la labor que hace Amigos de Badajoz para concienciar sobre el patrimonio, tan importante en cualquier ciudad, máxime en esta, que en algunas décadas pasadas o en algunos momentos no tan lejanos en el tiempo no ha sido tan cuidadosa con el patrimonio. El patrimonio es fuente de turismo, es fuente de economía, pero también es fuente sobre todo de identidad, de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que queremos ser. Por tanto, como digo, muy importante la labor. Y cuando se habla del patrimonio en Extremadura, pues a veces tenemos todos el, comillas, complejo de, pues aquí las cosas no se hacen bien o aquí no se trata suficientemente bien el patrimonio. Hay ejemplos de otras ciudades que no tienen una asociación Amigos de Badajoz de las respectivas capitales. Por tanto, yo creo que eso es algo que nos tenemos todos que sentir contentos. En cuanto a la figura de David Corrina González, pues como somos colegas me permitiré sintetizar su larga trayectoria, porque si no, pues no vamos a empezar nunca. Es licenciado licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Extremadura, premio extraordinario. Su tesis doctoral fue sobre el Cid Campeador, la Edad Media, la guerra, los caballeros medievales, y sobre eso ha girado la mayor parte de su obra científica, con publicaciones muy diversas en diferentes revistas especializadas y con un libro que vaya, si no me equivoco, por la sexta o la séptima edición sobre el Cid Campeador. También ha hecho una muy importante labor de difusión en Canal de Extremadura, en National Geographic Historia, en Academia Play, precisamente para eso que decimos muchas veces en la facultad, llegar más allá de la universidad, ¿no? Tenemos el propósito de que nos entiendan y comprendan no solamente los alumnos, sino la sociedad en su conjunto. Y creo que David hace una estupenda labor de difusión. También es asesor histórico de la serie sobre el Cid, que está en Amazon, que pueden ustedes todos ver, y con ese difícil papel de divulgar el conocimiento científico. Digo, insisto en esa importancia de la capacidad de difusión del doctor Corrina. No quiero extenderme más, podría detallar algunos ejemplos más de su larga trayectoria investigadora, pero creo que con esto es suficiente y sin más dilación doy la palabra al doctor Corrina. Nada, quería empezar agradeciendo al Ayuntamiento de Badajoz, en la figura de su concejala Lara Montero, el apoyo que le da a estas jornadas y en general a las actividades que desarrolla la Asociación de Amigos de Badajoz. En segundo lugar, a la propia Asociación de Amigos de Badajoz, que como ha dicho mi amigo y compañero Francisco, es esencial para una ciudad como esta, para poner en valor y difundir el patrimonio de Badajoz. Y especialmente quería agradecer a Manuel Cienfuegos por todos sus desvelos para que estas jornadas salgan adelante y se organicen de la mejor manera posible. Por supuesto, a mi amigo, compañero
Francisco Rodríguez Jiménez. Me hace mucha ilusión que haya sido él quien me haya presentado, porque bueno, coincidimos en la Facultad de Educación de Badajoz y nos hicimos buenos amigos allí. Y en último lugar, pues quería darles las gracias a todo el público que nos acompaña aquí esta tarde, a algunos compañeros de la Facultad de Educación de Badajoz, a algún estudiante y especialmente a posiblemente el más joven asistente, que es un niño. Yo cada vez que veo en un acto así a un niño, pues a mí me encanta, porque que un niño pequeño venga a una conferencia sobre Alfonso IX, en una presentación que tuve aquí precisamente del libro del Cid, también vino un niño y a mí me hizo muchísima ilusión, porque eso es el futuro. Eso quiere decir que hay niños que les interesa esto, así es que no sé cómo te llamas, pero muy agradecido también a que estés aquí esta tarde acompañándonos. Un aplauso al niño. Y nada, creo que no se me queda nadie. Si acaso se me queda alguien, pues lo siento. Vamos a empezar. No me gustaría alargarme demasiado en esta conferencia para así dar tiempo a ustedes a preguntar aquello que quieran preguntar, si puedo responderlo. Y voy a intentar que sea lo más entendible posible, sin entrar en demasiadas profundidades, porque el tema es complejo, el reinado es largo, los matices son muchos y me gustaría no hacerlo demasiado farragoso y que se pudiera entender bien. La verdad que a este auditorio yo le tengo muchísimo cariño, es la cuarta vez ya que participo en las conferencias de la Almosasa. Me acuerdo también de mi amigo Julián García Blanco, que no está aquí y me hubiera gustado volver a verlo, porque fue él quien por primera vez le sugirió a amigos de Badajoz que podría participar. Y ahí pues empezó una bonita historia entre la Asociación de Amigos de Badajoz y yo mismo. Bueno, sin más, vamos a ir un poco desarrollando este tema que nos ha traído hoy aquí, contextualizando en primer lugar el momento en el que nos encontramos, que es la considerada plena Edad Media, una subdivisión de la época medieval que se extiende a grandes rasgos entre mediados del siglo XI, finales del siglo XIII, y que está caracterizada por la expansión de la cristiandad frente a enemigos no cristianos en tres ámbitos principales, en tres ámbitos como son el alemán, la frontera del imperio alemán con pueblos llamados paganos de lugares como la actual Polonia, Lituania, Letonia, también el ámbito cruzado de Tierra Santa, con esa conquista de Jerusalén y esa formación del Reino Latino de Jerusalén, y por supuesto también la llamada reconquista de la península ibérica. Habría también otros ámbitos secundarios, podríamos decir, como sería el del sur de Italia y Sicilia, donde caballeros normandos protagonizan conquistas, y también las Islas Británicas conquistadas por Guillermo el Conquistador. Serían distintos frentes dentro de esa Europa que ya se va formando como idea, ¿verdad?, de expansión territorial. Es, por otra parte, también la época del feudalismo, la época de los caballeros, de las cruzadas, de los castillos, del gótico y del románico, de las universidades, de reformas monásticas como la cluniacense, la cisterciense. Es la época también de órdenes militares como los hospitalarios, como los templarios. En fin, son todos ellos algunos de los fenómenos que se producen en este periodo pleno medieval, que es donde va a desarrollar su vida y su reinado Alfonso IX de León. Para comprender mejor a la figura de... Si acaso no me oyen, les ruego que me lo digan, porque me pongo a hablar y yo, como me oigo, no tengo ningún... O sea, que no tengan ustedes ningún inconveniente cuando no se oigan, me lo dicen, ¿vale? Bueno, para entender a Alfonso IX y a su reinado, pues hay que definir un poco qué sería un rey medieval. Es fundamental definir esa institución monárquica de la Edad Media, que no es igual que en la Baja Edad Media y que tampoco es igual que en la Antigüedad ni que en época moderna. Tiene sus propios rasgos, sus propias características. El rey medieval tiene al menos tres atribuciones principales. Me quito la mascarilla. Vale. Yo estoy vacunado. Entonces, bueno, pues mejor ahora, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, mejor me puedo poner de pie. Bueno, da igual. ¿Cuáles serían las principales atribuciones de un rey medieval? Y esto es importante que empecemos un poco por aquí también, para comprender
el significado del reinado y la figura de Alfonso IX. Bueno, pues, como todo rey, es un gobernante del reino, es como dicen en la época, cabeza del reino. En la Edad Media se hace una metáfora del poder en el que precisamente el rey es la cabeza del reino, sus súbditos y sus caballeros serían los brazos, en fin, es esa simbología del cuerpo, y unos vasallos que deben mantener con el rey vasallaje y fidelidad, a cambio también de lealtad, que es algo recíproco. Los vasallos le deben fidelidad al rey, pero el rey también se la debe a los vasallos. También es un legislador y es también un juez. Los reyes son reyes justicieros y esa va a ser una de las vertientes más valoradas por los hombres de este tiempo. La vertiente justiciera y legislativa que tienen los reyes. La guerra, por supuesto, es otra de las funciones principales. Se esperaba de los reyes no solo que fueran comandantes de las tropas, del ejército del reino, sino que fueran también caballeros, que fueran también combatientes, porque viene de tradición germánica cuando los reyes eran elegidos entre los mejores guerreros, y eso se queda en la Edad Media, donde la Edad Media bueno, se define entre otras cuestiones por ser una síntesis o una fusión de valores romanos y de valores germánicos, impregnados también por la ideología de la Iglesia cristiana, ¿no? También debe ser un garante de la paz, el rey medieval, se valora mucho su naturaleza pacificadora, y también deben ser patronos culturales. Uno de los rasgos de la monarquía medieval que van a ser valorados por los hombres de su propio tiempo es su naturaleza que se llama sapiencial, la de los reyes sabios, patrocinadores de cultura, de monasterios, de obras de arte y también de universidades. Aquí tenemos 3 representaciones, no son todas de Alfonso IX. La de Alfonso IX solo sería esta, perdón, que se me va. Solo sería la figura ecuestre que aparece en esa vertiente. He querido traer esta selección de imágenes para ver un poco cuáles serían las 3 funciones, las 3 atribuciones principales de un rey medieval. Tenemos al rey legislador y justiciero. El justiciero sería el del medio, el que tiene la espada, ¿verdad? La espada como símbolo de justicia. Tenemos el legislador y gobernante, que tiene su cetro y que tiene en un pergamino lo que serían las leyes del reino. Y, por supuesto, tenemos el rey caballero. Ese sí es Alfonso IX de León, una imagen de un tumbo gallego que representa a distintos reyes de León. Y, bueno, pues ahí lo vemos con sus emblemas, que es el león pasante púrpura sobre fondo plata, siguiendo el lenguaje heráldico, ¿no? ¿Quién es Alfonso IX? Para entender quién es, pues tenemos un poco que conocer a sus antepasados, a sus antecedentes, empezando por Alfonso VII. Podríamos llevarlo más atrás. Ahí tenemos a Urraca. Urraca es hija de Alfonso VI, que es el rey del Cid, ¿verdad? Urraca es la primera reina privativa en la historia de Europa. Hasta entonces nunca había habido una reina titular. Eran reinas consortes o reinas regentes. Eran consortes porque eran esposas de reyes o eran regentes porque se hacían cargo del gobierno del reino mientras sus herederos eran menores de edad. Una vez que se alcanzaba la mayoría de edad por parte de los infantes, de los príncipes, acababa la regencia, aunque esto es algo muy relativo, porque no se pueden entender ciertos reinados sin el importante peso femenino de determinadas reinas regentes y también reinas consortes. Bueno, pues Urraca y Raimundo de Borgoña tienen a ese hijo, que es Alfonso VII, emperador, coronado en León, emperador, que va a tener 2 hijos, que son Fernando y Sancho. Sancho muere, se separan los reinos y Fernando va a tener, con Urraca de Portugal, a Alfonso IX. Esos serían un poco los antepasados familiares, ahí lo vemos. Seguimos. Vale. Al morir ese Alfonso VII que hemos visto ahí, decide recuperar una tradición que es la de dividir el reino entre sus herederos. Se pretendía evitar guerras con esas divisiones de reino, que al final, pues, posiblemente era peor el remedio que la enfermedad, porque poco después de que falleciera la figura que aglutinaba esos 2 reinos, empezaban las guerras entre los herederos porque entendían que el reparto había podido ser injusto, ¿no?
Si el rey Alfonso muere en el año 1157, pues en 1158 ya están a palos Fernando y Sancho y se reúnen en esa localidad, en Sahagún, para un poco establecer la paz y limar asperezas en aquello que más les estaba distanciando, en aquel motivo principal de la discordia, que era el reparto de las tierras que iban a conquistar a los musulmanes. Ese tratado de Sahagún, entre otras cosas, es muy importante porque delimita la expansión que van a protagonizar en adelante el Reino de León, de Fernando II, y el Reino de Castilla, de Sancho. Ahí, siguiendo prácticamente el trazado de la Ruta de la Plata, se divide esas líneas de expansión que llegan a contemplar hasta Niebla, en la actual provincia de Huelva, y que llegan a contemplar también Lisboa. Lisboa entraría en el reparto del Tratado de Sahagún. Ya estaban preconcibiendo repartirse algo que le pertenecería a un reino que todavía no lo era de derecho, aunque sí de hecho, que era un recién nacido reino de Portugal. Aquí tenemos el mapa, más o menos de cuál sería la situación a mediados del siglo XII, momento de la firma de ese tratado de Sahagún. Vemos dónde se encuentra la frontera, nos interesa especialmente la frontera de ese Reino de León, que se encontraría pues en la Sierra de Gredos, con una única posición un poco avanzada en el territorio extremeño, que sería Coria, sería la única ciudad de cierta envergadura que en estos momentos tendría el Reino de León, y sería la punta de lanza, sería la mismísima frontera ya frente a los musulmanes, frente al Imperio almohade. ¿Quién era Fernando II de León? Es importante también un poco conocer a los padres para conocer a los hijos. Para no extenderme demasiado, pues simplemente que su reinado se caracteriza pues, por unas intermitentes y muy frecuentes guerras con el vecino reino de Castilla, contra su sobrino Alfonso VIII, el que luego después va a ser conocido por el de las Navas, ¿verdad? También guerras contra Portugal. Se están definiendo las fronteras entre ambos reinos, entre el de Portugal y el de León. También conocido por una alianza que trabó con los almohades y con Fernando Rodríguez de Castro para luchar contra los portugueses aquí en Badajoz, cuando Geraldo de Sempavor llegó casi a conquistar la ciudad y que solo le quedó la Alcazaba, ¿verdad? También es el primer conquistador de Cáceres, aunque la conquista fue efímera. Allí, en la propia Cáceres recién conquistada, surgiría una de las órdenes militares más importantes de la historia de España, como es la Orden de Santiago, que tendría una trayectoria larga y un largo recorrido. Caballeros de Santiago fueron, por ejemplo, Quevedo y fueron, por ejemplo, también el pintor Velázquez, ¿verdad? Se les representa con esa cruz de Santiago, esa cruz roja de Santiago, ¿no? Y también es un rey que se caracterizó por una largueza excesiva, por ser un poco manirroto, especialmente con la nobleza y el clero, y eso va a ser algo que va a tener que sufrir las consecuencias de esa largueza tan desmedida, va a tener que sufrirla su hijo, Alfonso, al subir al trono. ¿Quién es Alfonso IX de León? Pues es un rey que sube al trono muy joven, con 16 años. Y es uno de los reyes que tiene un reinado más largo en toda la historia europea. Es un reinado realmente largo, porque empezó a gobernar, a actuar como rey, pues muy joven, con 16 años. El lugar y la fecha de la muerte pues sería Villanueva de Sarriá, que está en Galicia, y sería un 24 de septiembre de 1230, muy pocos meses después de haber conquistado Badajoz. Hijo de Fernando II y de Urraca de Portugal, por lo tanto nieto del primer rey de Portugal, que es Alfonso Enríquez. También es primo y yerno de Alfonso VIII de Castilla, que va a ser posiblemente su principal enemigo, ¿no? A lo largo de todo su reinado. Rey desde 1188, con unos inicios muy complicados, por una triple amenaza. León es amenazado por Portugal, por Castilla y también por los almohades. Y como ha heredado un reino en bancarrota, con muchos problemas económicos, entre otras cuestiones, por esa largueza de su padre, se ve en la necesidad de convocar unas Cortes Generales que serían las primeras en la historia europea. Por eso, la UNESCO, en el año 2013, quiero recordar, consideró que esas Cortes, que sería el primer gran acto político de Alfonso IX, esas Cortes de León del año 1188, serían consideradas por la UNESCO como cuna del parlamentarismo europeo. ¿Cuáles serían los rasgos
principales de personalidad que nos apuntan algunos autores de su momento, algunos autores de la época. Esto claro, esto depende de quién lo diga, ¿no? Porque en función de si es un amigo o es un enemigo, pues te va a pintar, te va a dibujar con unos matices o con otros. No hay retratos físicos de personas en estos momentos. Hemos visto cómo, bueno, el retrato de Alfonso IX a caballo no nos permite tampoco hacernos mucho una idea de cómo sería físicamente, ¿verdad? Es más, las descripciones que nos hacen de otro tipo de cualidades que son más mentales o incluso psicológicas que físicas. Aún así, se nos dice que era forzudo, de un aspecto formidable, especialmente cuando iba armado y montado a caballo, que era muy buen jinete como su padre, que era valiente y clemente. Su voz era terrible como el rugido de un león. Esto nos lo está diciendo Lucas de Tuy. Más adelante veremos quién es este Lucas de Tuy. ¿Qué defectos se señalan en Alfonso? Y esto pues vienen principalmente de sus enemigos. Pues que se dejaba aconsejar por sus zurrones y lisonjeros. Eso es un tópico típico para criticar a determinados reyes o nobles medievales. No sé si recordamos el Cantar de Miocid, pero también un poco dibuja a Alfonso VI con esos perfiles, también que era mujeriego, que era algo poeta, que era creador de un árbol genealógico muy grande y muy fructífero porque, dicen, le gustaban mucho a las mujeres. La prueba es que tuvo 6 esposas, que tuvo 16 hijos, algunos de los cuales fueron bastardos, que tuvo algunos amantes también y que tuvo alguna concubina. El concubinato pues era algo que se venía asimilando y asumiendo en la realeza medieval desde hacía bastante tiempo. ¿Vale? Primer acontecimiento importante protagonizado por Alfonso IX, esas Cortes de León, declaradas por la UNESCO en 2013, manifestación documental más antigua del sistema parlamentario europeo y, por lo tanto, León sería cuna del parlamentarismo europeo. Es el primer parlamento, o así se ha entendido, aunque hay algunos autores que matizan esto y no lo consideran así, pero bueno, según esa declaración de la UNESCO y según algunos estudiosos, sería el primer Parlamento Europeo y surgiría, según ese autor, que fue impulsor de que León fuera uno del parlamentarismo europeo, John King, considera que fue el primer parlamento y que nació fruto de la desesperación de Alfonso IX. Vamos a ver por qué estaba desesperado Alfonso IX. Bueno, pues por circunstancias personales, parece ser que de pequeño tenía una salud débil. Hay una historia que cuenta cómo él se quedó ciego temporalmente y que fue curado gracias a la intervención divina de San Isidoro de León, ese rey erudito, ese santo erudito, ese santo sabio, ¿no? También circunstancias familiares. Su madrastra no quería que él fuera rey, su madrastra quería que fuera rey su propio hijo, un hijo que había tenido con el rey Fernando II. Un hijo que era hermanastro o medio hermano de Alfonso IX de León, que más adelante hablaremos de él. También tiene relación con la tierra extremeña. También por circunstancias políticas y económicas complejas, por la presión exterior, ya lo hemos visto, las amenazas de Portugal, de Castilla, de los almohades, y también por el crecimiento de las ciudades que se está produciendo en este momento. Esa es otra de las características de la plena Edad Media, el desarrollo urbano, y lo que conlleva el desarrollo de las ciudades, el desarrollo de esa clase emergente que va a ser tan importante en la evolución histórica europea, llamada burguesía, y que en estos momentos medievales cuando empieza a desarrollarse con fuerza, gracias al crecimiento urbano y a las actividades económicas relacionadas con ese marco urbano. ¿Cuáles serían los objetivos de esas Cortes de 1188? Pues superar esa crisis que atravesaba el reino, una crisis política y también una crisis militar, ¿verdad? Y económica, por supuesto. Garantizar la estabilidad y la justicia, la paz interior. Y recordamos cuáles eran una de las atribuciones principales de los reyes medievales, su naturaleza justiciera y su naturaleza pacificadora, ¿verdad? Eso sería una preocupación principal, porque el reino, al llegar al trono de Alfonso, no estaba cohesionado interiormente. Y un reino no cohesionado interiormente, pues difícilmente puede hacer frente a las amenazas exteriores, ¿verdad? Otro de los objetivos sería alcanzar un equilibrio de fuerzas para cohesionar ese reino, ya lo hemos de alguna forma apuntado, implicando en la gobernanza del reino a los principales actores o los principales poderes, como sería el clero, como sería
la nobleza y dándole el protagonismo que va adquiriendo, de hecho, a esa burguesía, a esos habitantes de las ciudades, a los ciudadanos. Esta sería la originalidad de estas Cortes de León, que por primera vez se convocan a representantes de los ciudadanos de los concejos. También esas Cortes serían necesarias para fortalecer la imagen y la autoridad de un rey que en estos momentos era muy joven, que tenía 16 años. Esos serían un poco los objetivos de ese acontecimiento tan importante, y aquí tenemos una cita documental que dice: en el nombre de Dios, yo, don Alfonso, rey de León y de Galicia, habiendo celebrado curia, corte, en León, con el arzobispo, los obispos, los magnates de mi reino y con los ciudadanos elegidos de cada una de las ciudades, establecí y confirmé bajo juramento que a todos los de mi reino, tanto clérigos como laicos, les respetaría las buenas costumbres que tienen establecidas por mis antecesores. Se está refiriendo al fuero de León, concedido a la ciudad de León en el año 1017 por Alfonso V de León. En cuanto a la política exterior en estos inicios de su reinado, pues tenemos que los primeros años serían de un equilibrio precario. Esa década que se extiende desde 1188 a 1197 sería una década marcada por la estabilidad y por las continuas amenazas y enfrentamientos con los reinos vecinos, ¿no? Conflictos también con Urraca López de Haro, su madrastra, la que mencionábamos anteriormente, que quería elevar al trono a su hijo. También se produce una alianza con el arzobispo de Santiago, que va a ser uno de sus grandes soportes. Los arzobispos de Santiago van a ser uno de los grandes sostenes en el poder de Alfonso IX. Y lo vamos a ver cuando, ya a final de sus días, un poco protagonice la conquista de Extremadura, ¿no? En la curia de Carrión, que viene a ser también una declaración de intenciones por parte de su primo Alfonso VIII de Castilla, es humillado, es armado caballero por el rey castellano. Y esto va a ser algo de lo que los cancilleres castellanos se van a vanagloriar y van a recordar continuamente en los preámbulos de sus documentos ese acontecimiento de las Cortes de Carrión, cuando Alfonso VIII de Castilla armó caballero a Alfonso IX de León. El armar caballero implicaba un cierto vasallaje, un cierto sometimiento, una cierta superioridad de quien armaba caballero al armado caballero. Por eso, cancillerescamente, desde el punto de vista de la propaganda, se va a emplear mucho esa fecha señalada de las Cortes de Carrión, y es algo que a Alfonso IX pues, le va a sentar como un tiro. No le va a sentar nada bien eso, y en cuanto tenga oportunidad, lo vamos a ver, él se va a autoinvestir caballero en Santiago de Compostela. Entre 1196 y 1197, Alfonso IX va a atacar Castilla porque Alfonso VIII se había apoderado de unos castillos que pertenecían al reino de León. Y eso va a ser siempre la gran manzana de la discordia entre los dos reinos. Devuélveme mis castillos, yo no te los devuelvo, yo te declaro la guerra, pues ahora te vuelvo a contestar yo. En un momento además de cierta debilidad para el reino de Castilla, en el año 1195, Alfonso VIII de Castilla había sido aplastado en la batalla de Alarcos por los almohades. Y los cronistas reprochan la ausencia de Alfonso IX en esa cita tan especial. Alfonso IX parece ser que hizo intención de ir, pero Alfonso VIII se precipitó. Además, el comportamiento suyo en la batalla parece que fue bastante imprudente. Sus propios magnates, algunos de ellos murieron protegiéndole porque podía haber caído perfectamente en aquella batalla por esas ansias caballerescas que tenía de luchar contra los musulmanes, ¿no? Así, y gracias a esa alianza con el Imperio almohade, pues se producen unas razias muy intensas de los almohades que salen desde Sevilla y que arrasan tierras de la actual Extremadura situadas en la llamada Transierra, que es el espacio que se extiende entre el sistema central y el río Tajo, desmantelando repoblaciones que se venían desarrollando como las de Plasencia y como las de Trujillo. Si nos fijamos, Trujillo y Plasencia son posesiones de Alfonso VIII de Castilla. Los almohades no atacan León, atacan Castilla porque los almohades son en estos momentos aliados de León y León está en guerra con Castilla, ¿vale? Hay también una triple alianza y rara que se produce entre Portugal, Castilla y Aragón para ir en contra de León. Y aquí tenemos ese enfrentamiento tan acerbo, tan crudo que tienen, en el que también interviene el Papa, que va a ser uno de los principales enemigos de Alfonso IX. Y no un solo Papa, sino hasta 4 papas que curiosamente se llaman terceros.
Clemente III, Celestino III, Inocencio III y Honorio III, todos ellos en algún momento van a excomulgar a Alfonso IX. ¿Qué implica la excomunión? Que no tienes derecho a recibir los sacramentos, que estás alejado de la Iglesia y que tus súbditos no te den fidelidad. Está relacionado con el interdicto también, ¿verdad? Bueno, una prueba muy evidente de que el Papa es un enemigo es que emite una bula de cruzada que permite atacar a Alfonso IX y a su reino como si fuera un enemigo de la fe. Es un hito en la historia de la bula de cruzada. La cruzada había sido concebida para ir contra infieles, ¿verdad? No para luchar contra quien presuntamente eran cristianos. Esa bula no tendría especiales consecuencias y es en ese año 1197 cuando se produce esa autoinvestidura. Bueno, aquí tenemos a esos enemigos que tiene en estos momentos el rey Alfonso IX, tenemos al Papa Celestino III, que emite esa bula de cruzada, también sentencia de excomunión y de interdicto para el reino. Aquí tenemos a Alfonso VIII de Castilla, en este lugar central, y aquí tenemos a Sancho I de Portugal, que es el hijo de Alfonso Enrique. Por lo tanto, pariente también de Alfonso IX. O sea, al final todo esto es una cuestión de parientes, de primos y de sobrinos y de familiares. Bueno, al final, y después de muchos conflictos, de muchas tensiones, se alcanza la paz. Alfonso IX y Alfonso VIII alcanzan la paz gracias a un matrimonio. Muchas veces los matrimonios solucionaban más conflictos que una guerra o que un tratado de paz, ¿no? ¿Quién va a ser la pieza clave dentro de ese matrimonio? Berenguela. Berenguela es hija de Alfonso VIII de Castilla, que se va a casar con su tío segundo, con Alfonso IX. Volvemos otra vez a las relaciones familiares, ¿no? Aún sabiendo que era muy posible que el Papa excomulgara y anulara ese matrimonio, porque hay consanguinidad muy evidente. Aún así, gracias a ese matrimonio se alcanza una paz, al menos una paz temporal, y no tarda en llegar en esa excomunión y sus siguientes intentos de sobornar al Papa para que la anule. El matrimonio de Berenguela y de Alfonso IX, por otra parte, fue fructífero en hijos. Y vamos a ver cómo la reina Berenguela es esencial para entender la historia de la península ibérica. Es un personaje central. Berenguela, que luego será llamada Berenguela la Grande. En agosto de 1199 pues, se produce el nacimiento de uno de esos hijos, que es Fernando III, que va a ser muy importante, porque va a ser quien unifique definitivamente y ya para siempre los reinos de León y de Castilla. En marzo de 1206 se firma el Tratado de Cabreros para crear un espacio patrimonial para ese Fernando III, entre otras cuestiones. Una originalidad de este Tratado de Cabreros, que es muy importante, es que es el primer documento extenso que se escribe en lengua romance, que sería el castellano nuestro. Castellano todavía muy medieval, muy antiguo, que ya conocía otro tipo de composiciones. Por esta época es cuando se pone por escrito el Cantar de Mio Cid, que sería la primera gran obra literaria escrita en ese romance, en ese castellano y no ya en latín. Bueno, pues desde el punto de vista de la diplomática, de lo que son documentos importantes, este Tratado de Cabreros sería también importante, entre otras cuestiones, por ser el primero redactado en esa lengua romance. Vamos a la guerra. Ya hemos alcanzado más o menos la paz, aunque todavía va a haber episodios de fricción y de guerra intracristiana, de guerra entre distintos reinos cristianos, pero ya llegado el momento en el que ha alcanzado cierta estabilidad interna, de que ha cohesionado el reino, de que ha establecido alianzas y ha alcanzado la paz con sus distintos enemigos cristianos, pues él está en condiciones de acometer la empresa de la lucha contra los musulmanes, que era un designio que los eclesiásticos designaban a los reyes. Entendían que una misión capital fundamental del rey medieval era la lucha contra los infieles y la recuperación de territorio frente a ellos. Aquí tenemos el emblema de león, ese león pasante en color púrpura sobre fondo plata, que luego se va a convertir en rampante cuando pase al escudo unificado de los reinos de León y Castilla. Aquí tenemos los inicios de la lucha de Alfonso IX contra el Islam. Este va a ser uno de sus grandes logros vitales, luego sintetizaremos al final. En 1212 se produce esa batalla de las Navas de Tolosa. Él no participa, pero al parecer sí permite
que sus súbditos vayan a la cruzada, porque es una campaña, la de las Navas, concebida desde el principio como una auténtica cruzada, con su bula de cruzada emitida por el Papa. No me voy a detener prácticamente nada en esto porque imagino que mi maestro y amigo Francisco García Fiz va a entrar en mucho más detalle de la actividad militar de Alfonso IX, ¿no? En el año 1213 se produce la conquista de Alcántara, que es la llave del Tajo. El Tajo se caracteriza por ser un río que tiene muy pocos lugares para vadearlo, por lo tanto cada vado del río Tajo es muy importante y se construyen fortalezas y pocos puentes. Es un río encajonado, a diferencia del Guadiana, y por eso es más difícil vadearlo, ¿verdad? Pues esa sería una conquista muy importante, la de Alcántara. En 1214 se producen dos acontecimientos importantes. Uno es una gran hambruna que sume, pero no solo al Reino de León, sino también al de Castilla en graves problemas, y se produce la muerte de Alfonso VIII. Muere en esa localidad de abulense llamada Gutiérrez Muñoz. A partir de estos momentos será Castilla la que sufre la inestabilidad, porque cada vez que hay una muerte de un rey y no está bien asegurada la sucesión y los sucesores son jóvenes, pues vienen los problemas. En estos momentos, fijaos, 15 años tendría Fernando I, o sea, Fernando III, quien sucedería a su padre gracias a maniobras de su madre Berenguela en el Reino de Castilla. Bueno, seguimos. Otro hecho muy importante protagonizado por este rey, si hay tres hechos reseñables en su trayectoria, este es sin duda uno de ellos, es la fundación de la Universidad de Salamanca en el año 1218. Sería la segunda universidad que se funda en territorio peninsular y sería como la sexta que se funda en toda Europa. La primera había sido Bolonia, la que da nombre a los planes de estudios que en la actualidad se cursan los universitarios en España, ¿verdad? Y la segunda, fundada en la península ibérica, sería precisamente esta de Salamanca. Y en la actualidad, la Universidad de Salamanca es la más antigua que sigue existiendo. La primera en fundarse fue Palencia, en el año 1209, una fundación de Alfonso VIII de Castilla, pero esa universidad de Palencia no sobrevivió, al contrario que Salamanca, que vaya y que sobrevivió, y que sigue funcionando en la actualidad, y siendo además una de las más prestigiosas, y una universidad a la que mi amigo Francisco Rodríguez tiene mucho cariño, porque en parte se formó allí y también fue profesor allí. Entonces, bueno, es importante la fundación de la Universidad de Salamanca. Como dice Lucas de Tuy en este testimonio de esta crónica, con buen acuerdo, se está refiriendo a Alfonso IX, llamó a maestros peritísimos en Sagradas Escrituras y mandó establecer escuelas en Salamanca. Este invento medieval, el de las universidades, la Edad Media tradicionalmente hay todavía quien la considera como un periodo de oscuridad, de tiniebla y de barbarie, y recientemente, pues, por ejemplo, cuando se habla de la toma del poder en Afganistán por los talibanes, no es difícil encontrar alguna noticia, incluso titulares de prensa, que dicen vuelve la Edad Media, vuelve lo medieval. La Edad Media tiene también sus luces y una de ellas es la creación de estas universidades que se han convertido en el referente en la formación de los ciudadanos, ¿no? Estas universidades pretenden ir hacia un modelo de estudios nuevo, no tan apegado al modelo tradicional monástico, basado en el trivium, que es gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Esa sería la enseñanza tradicional, la que se estudiaba en los monasterios, en las escuelas catedralicias, que fomentaban algunos obispos y arzobispos. Esto pretendía ser otra cosa, pretendía complementar esos saberes tradicionales, esas enseñanzas tradicionales de la tercera, o los tres caminos y los cuatro caminos, que es lo que vendrían a significar trivium y quadrivium, con otro tipo de estudios más especializados. Principalmente, y en las primeras universidades se estudiaba teología, se estudiaba derecho, se estudiaba medicina, concebidas también, entre otras cuestiones, para ir formando a las que serían élites intelectuales de los reinos. Este fenómeno lo vamos a comprobar muy bien luego ya a finales de la Edad Media y en la Edad Moderna, cómo las universidades se convierten en las grandes formadoras de las élites intelectuales de los distintos reinos. Y por supuesto, como toda fundación regia, tiene esa naturaleza sapiencial y esa vertiente ideológica. De hecho, sería también esa fundación de la Universidad de Salamanca
una especie de contestación o de reacción por parte de Alfonso IX a la fundación, 9 años antes, de la Universidad de Palencia por parte de su primo Alfonso VIII de Castilla. Si nos fijamos, se combatía en todos los frentes, incluido el de la ideología y el de la propaganda. Y este de la fundación de la Universidad de Salamanca es un ejemplo claro de esa pugna, de esa lucha ideológica. Aquí tenemos en su dimensión guerrera, en su dimensión conquistadora, que ya definitivamente, y viene a coincidir con esa fundación de la Universidad de Salamanca en el año 1218, va a iniciar Alfonso IX. A partir de ese año ya se va a lanzar de manera decidida contra el califato almohade, va a intentar en sucesivas ocasiones la conquista de Cáceres, lugar fortificado, lugar guarnecido, lugar desde el que podían salir racias y desmantelar las labores repobladoras que venían ejerciendo los distintos reinos cristianos, ¿no? Hay una primera fase, por decirlo de alguna forma, dentro de esta última etapa vital del rey Alfonso IX, que consiste en primeros acercamientos, primeras exploraciones, alguna conquista, como la de Alburquerque, protagonizada por ese Alfonso Telles de Meneses. Ya vemos cómo en el sector de Alcántara se sigue actuando. En 1218, el mismo año de la fundación de la Universidad de Salamanca, se produce esa cruzada contra Cáceres. Alfonso IX ha dejado de tener como enemigo al Papa y ahora ya lo tiene como aliado porque le da cobertura gracias a esa bula de cruzada. Eso permite que se sumen más voluntarios a las campañas militares, pero eso permite también cobrar impuestos para financiar las campañas, los impuestos tradicionales de cruzada. En esa ocasión serán tropas leonesas y también castellanas, se ha alcanzado la paz entre los dos reinos, órdenes militares, tropas de Gascuña. En estos momentos Gascuña es una posesión pretendida por Castilla, ¿verdad? También esas tropas comandadas por un caballero occitano llamado Saueric de Montleón intentan la conquista de Cáceres, pero parece ser que no pueden conseguirla por el mal tiempo que hace. Y después de haber devastado, saqueado su territorio, esto lo explicará Francisco García Gil sin duda, en la dinámica de la guerra, pues deciden abandonar el cerco. Al año siguiente se produce la expedición de Sancho Fernández de León, el Cañamero, y conquista Cañamero. Sería luego, posteriormente, un año después, muerto por un oso. ¿Quién es este Sancho Fernández de León? Pues este es el medio hermano de Alfonso IX, hijo de Urraca López de Haro, que pretendía su madre, la madrastra de Alfonso IX, que ocupara el trono y no Alfonso IX. Pues este tiene una historia particular también que es como muy apasionante. Parece ser que reclutó una tropa de caballeros con la intención de saltar el estrecho y servir a los almohades como mercenarios, pero se desviaron hacia la zona de Cañamero y allí es donde protagonizaría la conquista de Cañamero y encontrándose por aquella zona un año después sería matado por un oso. Yo cada vez que leo que alguien que tiene aspiraciones a un trono ha muerto en las manos de un oso, pues no dejo de pensar que el bosque es muy profundo y los testigos son muy pocos, pero bueno, al final acaba pasando a la historia como que fue muerto por un oso. En 1221 se produce la importante conquista de Valencia de Alcántara, que va a ver nacer a la Orden de San Julián de Pereiro, que va a ser la Orden de Alcántara, una de las órdenes del Reino de León muy importantes junto a esa orden de Santiago. En 1222, un nuevo intento de cruzada de Cáceres, también con órdenes militares, con la propia tropa del rey, donde hay un gran despliegue de tropas y de máquinas de guerra, como almageneques, son las típicas catapultas de contrapeso que vemos a veces en el cine, y que se produce un abandono, aquella empresa también fracasa, porque los defensores de Cáceres parece ser que compran la paz. No me ataques, no me voy a rendir, yo te pago y tú vete. Sería algo parecido al modelo de parias que se había establecido en la época de Fernando I de León a mediados del siglo XI. Otros intentos por conquistar Cáceres serían el de 1223, sobre el cual prácticamente no tenemos ningún dato, y el de 1226, que también sería una nueva cruzada. Otra vez viene esa expedición contra Cáceres bajo el paraguas ideológico de la cruzada. En marzo-abril de 1229 se produciría ya por fin se alcanzaría ya por fin ese tan ansiado objetivo de conquistar Cáceres.
Una conquista que, como todas las de Alfonso IX, nos es muy desconocida, veremos más adelante ya por qué, con eso terminaremos. Es la culminación de una empresa de larga duración y se produce pues el típico conflicto con la Orden de Santiago, porque las órdenes militares en estos momentos son un poder más a tener en cuenta. Por eso no va a tardar Alfonso IX en dejar muy claro que eso le pertenece a él, que eso es lo que se llama realengo. El crear posesiones de realengo viene a ser también una declaración de intenciones frente a las aspiraciones de la nobleza, del clero, que al final las órdenes militares, especialmente la de Santiago, no dejaban de ser también aliados o prolongaciones del poder eclesiástico. Se producen esas otras conquistas que vemos ahí. Ya digo, no quiero entretenerme mucho en esto porque entiendo que lo tratará más adelante Francisco García Fiz. Aquí tenemos una parte del lienzo de esa muralla almohade de Cáceres, parecida en unos pocos aspectos a la que tenemos aquí al lado de Badajoz, ¿verdad? Aquí tenemos el fuero de Cáceres, fuero muy breve, fuero que otorga Alfonso IX muy poco después de la conquista, y es a lo que me refería con esa declaración de intenciones, donde se dan una serie de privilegios a los pobladores y especialmente donde se deja muy claro que intramuros no puede meter las manos la Orden de Santiago ni ninguna otra orden militar, que eso es de los pobladores de Cáceres y que eso es del rey. Se produce, por lo tanto, y esto vendrá con la Carta a Puebla, la estimulación de un tipo de repoblación concejil y realenga, concejos y rey. Otra vez, el gran aliado del rey, como habían sido sus concejos, no solo en la guerra, sino también en la paz y en esas cortes de León de 1188. Él quería traerse a los ciudadanos porque entendía que eran esenciales para el mantenimiento de su reino, para darle cohesión y también para que fueran una fuente de ingresos, por ese dinamismo económico que se estaba produciendo en los concejos en estos momentos. Esos fueros serían respetados por reyes como Fernando III, sus sucesores, hasta llegar a los reyes católicos, respetaron ese primer fuero de Cáceres, que luego fue posteriormente ampliado ya durante el reinado de Fernando III. Porque prácticamente y sin solución de continuidad, ya al año siguiente se va a lanzar a proseguir con la conquista de territorio de la actual Extremadura, ya entrando en la provincia de Badajoz, con esa batalla de Alange que traba contra Ibn Had, supongo que sobre esto también se hablará, y con el asedio, conquista de Mérida, y con la posterior conquista de Badajoz. Fue toda una campaña relativamente rápida. En unos meses se conquista Mérida y se conquista también Badajoz. Y Badajoz va a ser precisamente la conquista de la cual él se va a sentir más orgulloso. Esa va a ser como su gran logro militar, y así lo demuestra él en sus intitulaciones, en los documentos que va a emitir posteriormente y ya hasta su muerte. Va a añadirse a sus tradicionales intitulaciones la de Res Legionis et Badaloci, rey de Badajoz. Él no se intitula rey de Cáceres ni rey de Mérida, porque ni uno ni otro habían sido reinos. Sin embargo, Badajoz sí había sido un reino. Había sido un reino en época taifa, ¿verdad? Y por eso, porque lo había sido, él se siente como conquistador de un reino, no solo ya de la ciudad de Badajoz, sino del reino de Badajoz. Por eso en sus documentos va a repetir esa misma fórmula: rey de León, de Galicia y de Badajoz, por la gracia de Dios. Esto se repite en documentos de julio-agosto de 1230, en estas ocasiones, en estos lugares, hasta llegar a este documento, que es el último que les pide, porque prácticamente un mes después él va a morir cuando acude en peregrinación a Santiago de Compostela a agradecer la ayuda divina que le había prestado el apóstol Santiago para alcanzar esas conquistas tan importantes para él, especialmente la de la ciudad y reino de Badajoz. No sé cuánto tiempo llevo hablando, voy a procurar ir rápido. Aquí vemos en este mapa un poco el alcance. Vale, nos va a dar tiempo a terminar entonces bien. Aquí vemos uno de los grandes logros, ¿verdad?, de este rey, como es la conquista de ese amplio territorio que se extiende entre el río Tajo y el río Guadiana. A partir de la conquista de Badajoz, la
La conquista del resto del territorio de la actual provincia de Badajoz sería encomendado básicamente a órdenes militares y sería bastante más sencilla, porque la conquista de Badajoz habría producido un cierto abandono de algunas fortalezas importantes dentro de la provincia de Badajoz. De haber vivido algo más, no se sabe si ya hubiera intentado avanzar, seguir adelante, incluso poniendo cerco a la ciudad de Córdoba. Eso, desde luego, no lo sabremos, pero si Badajoz cae en el año 1230, en el año 1235 Fernando III, el hijo de Alfonso, está asediando Córdoba precisamente. Seguimos, aquí vemos esa expansión que se había detenido por esas circunstancias y esos problemas que él había tenido internos, por esas amenazas exteriores de otros reinos cristianos. Aquí vemos un poco cuál sería esa situación de mediados del siglo XII, principios del siglo XIII. Aquí veríamos cuál sería la situación del Reino de León en ese marco más amplio europeo, donde se están formando distintos reinos, donde se están formando distintos señoríos, donde reinan reyes que coinciden en el tiempo con Alfonso IX, reyes como por ejemplo Ricardo Corazón de León o como Felipe Augusto de Francia, ¿no? Reyes importantes, o como Federico Barbarroja, el emperador alemán. Es una época de grandes reyes, de grandes reinos, y aquí, en este lugar remoto de la península ibérica, estaría ese Reino de León, que había conseguido ampliar en buena medida el protagonista que nos ha traído hoy aquí. ¿Cuál es la imagen que proyectan los cronistas, los autores de su tiempo, de Alfonso IX? Esto es muy importante, porque al final la imagen histórica que tenemos es la que se escribe en ese momento, ¿verdad? O la que no se escribe. Y con Alfonso IX pasa una cosa muy curiosa, que hay muy pocos testimonios y que los que hay son bastante peyorativos, son bastante malos, ¿no? Y han configurado una imagen que es posible responsable de que sea un rey ciertamente muy poco estudiado. Así como de otros reyes disponemos de varias monografías, de varios libros que nos hablan de ellos, de su reinado, de Alfonso IX tenemos una única monografía y es del año 1944, que ya ha llovido. No entiendo por qué no suscita más interés, tal vez por esa carencia de crónicas que tenemos y por esa imagen tan negativa que se ha dado del rey, ¿no? Aquí se produce el fenómeno de la lucha ideológica entre León y Castilla, de lo que es la vertiente leonesista y de lo que es la ideología castellanista. Se escriben en el Reino de Castilla una serie de crónicas que tienen fines propagandísticos, la de demostrar la preponderancia de Castilla sobre León, y eso en buena medida va a condicionar la imagen que se va a dar del rey Alfonso IX. Tenemos tres crónicas principales, como es la historia de Rebus Hispaniae del arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, tenemos la crónica latina de los reyes de Castilla y tenemos el Chronicum Mundi de Lucas de Tuy. Se produce el curioso fenómeno de que no tenemos prácticamente ningún testimonio musulmán que nos pudiera hablar del rey o de sus logros, así como de otros reyes si los tenemos, en este caso pues no los tenemos. Jiménez de Rada, ¿quién es este Jiménez de Rada? Pues Jiménez de Rada es un hombre muy cercano a Alfonso VIII de Castilla y a Berenguela, a la madre, a Berenguela la Grande. Es arzobispo de Toledo, es constructor, es señor feudal, es un hombre de negocios, como lo bautizó la gran historiadora argentina Hilda Grasotti, es ideólogo de la cruzada de las Navas de Tolosa, es propagador y difusor de la cruzada más allá de los Pirineos para atraer cruzados para las Navas de Tolosa, y es también historiador, autor de esta historia de los hechos de España, de Hispania, que sería el embrión y la matriz de la historia de España de Alfonso X. Es el esqueleto que va a utilizar Alfonso X en su historia de España, que va a ser, por decirlo de alguna forma, la primera historia oficial de España. En este momento hablar de España es un poco complicado. Hispania se puede traducir por España, pero Hispania aludiría más a una realidad geográfica, que es la de la península ibérica. Porque si nosotros hablamos de España en estos momentos, como ellos hablaban, dejaríamos fuera Portugal. Entonces estaríamos ahí cometiendo un poco una incorrección. Ni que decir tiene que esto está sujeto a debate. El tema de la idea de España ha sido, sigue siendo y seguirá siendo muy debatido, ¿no? Alfonso IX es mostrado por el arzobispo Jiménez de Rada como un enemigo de Alfonso VIII, muy influido por murmuradores y malos consejeros, ya volvemos al tópico. Aliado de los musulmanes, lo define también como arrogante y dice que únicamente en la vejez
lucha con musulmanes. Volvemos otra vez al rey ideal, que para serlo tenía que ser un látigo, un enemigo y un conquistador de los musulmanes, ¿no? Aquí tenemos un párrafo que viene a condensar con bastante nitidez cuál es la imagen que tiene Jiménez de Rada y cuál es la imagen que él mismo proyecta de este rey Alfonso IX. Nos dice Jiménez de Rada que una vez llegado a la vejez, el rey de León consagró sus obras al Señor y lanzó la guerra contra los árabes y les ganó Montánchez, Mérida, Badajoz, Alcántara y Cáceres. También repobló Salvaleón, Salvatierra, Sabugal y otros muchos lugares con los que ensanchó las fronteras de su reino. También combatió con Aben Hud, un hábil sarraceno que poco antes había apoderado del trono de Andalucía tras ahuyentar a los almohades, pero, derrotado en la batalla, volvió Grupas ante el rey Alfonso en las cercanías de Mérida y, conquistada Mérida, se rindió. No aparece la conquista de Badajoz, curiosamente, porque había sido el reino. Y si él lo hubiera mencionado, pues le hubiera otorgado cierta gloria que no quería otorgarle, ¿no? Aquí tenemos otro cronista importante, que es Juan de Osma, que es canciller del rey Alfonso VIII, y es todavía más crítico con la figura de Alfonso IX. Canciller es el que emite los documentos de un rey, y este va a ser en buena medida también el responsable de esos preámbulos que recuerdan hasta la saciedad cómo en las Cortes de Carrión Alfonso VIII había coronado o se había investido caballero Alfonso IX, ¿no? Este autor, Juan de Osma, en su crónica latina de los reyes de Castilla, considera que Alfonso IX es un arco de maldad, es un cruel enemigo del glorioso rey de Castilla, cuya destrucción busca mediante una coalición de impiedad. Está aludiendo a su alianza con los musulmanes, ¿no? Una alianza en armas que devasta el reino de Castilla, que comete muchas atrocidades, lo subrayado en cursiva y entre comillas son citas textuales de la crónica de Juan de Osma, ¿no? Y la deshonra de la religión cristiana. Alfonso IX disfruta con la derrota que Alfonso sufre en Alarcos contra los almohades en 1095. Se congratulaba y se gozaba del infortunio acaecido a los castellanos. O sea, es definido como una persona cruel, arrogante, como un enemigo de Castilla que se alegra de que los musulmanes derroten a los castellanos, ¿no? No habla prácticamente nada este autor de los logros militares indudables de Alfonso IX. Dice que es alguien inconstante, que es pusilánime, que dificulta el desarrollo de la Guerra Santa en el que el reino de Castilla está consagrado. El rey de León ponía gran impedimento a aquel tan santo y tan laudable propósito, el de la Guerra Santa, el de la Cruzada, movido por la vanagloria y por la soberbia. Finalmente dice que murió con final feliz, que no murió luchando, según se cree, concluyendo su vida en celo de la justicia, persiguiendo viril y prudentemente a ladrones y a otros malvados. Ese es el único elogio que le dedica a lo largo de todo su relato este autor interesante llamado Juan de Osma. ¿Quién es Lucas de Tuy? Pues es el único autor de este tiempo que nos proporciona una imagen favorable de Alfonso IX. Pero claro, este Lucas de Tuy, que es canónigo de San Isidoro de León y obispo de Tuy, por eso Lucas de Tuy, escribe su crónica, el Chronicon Mundi, bajo presión ambiental. Y esa presión ambiental viene dada porque él escribe esa crónica por mandato de Berenguela la Grande y Fernando III, que quieren dar una imagen muy determinada de Castilla y de León, ¿no? Los elogios a Alfonso IX aquí son más abundantes. Dice y resalta, no solo en una, sino en varias ocasiones, su carácter invencible. Esto es importante, ya que yo tengo presión ambiental, ya que tengo a Berenguela y a Fernando que están controlando un poco mi trabajo de cronista, pues bueno, voy a destacar aquello que no se puede decir de Alfonso VIII de Castilla. De Alfonso VIII no se podía decir que era invencible, tanto de Fernando II como de Alfonso IX sí. De Alfonso VIII no se podía decir que era invencible porque había sido derrotado y humillado en la batalla de Alarcos. Sin embargo, ni Fernando II ni Alfonso IX, reyes de León, habían sido nunca derrotados en el campo de batalla. Por eso Lucas de Tuy, que es muy listo, subraya esa virtud, esa invencibilidad. Dice, nunca fue vencido en la batalla, sino que siempre resultó victorioso y, por supuesto, destaca las conquistas de Cáceres, de Mérida y especialmente la de Badajoz. Aquí tenemos otro autor, ya que se mueve más hacia finales de siglo, que es un intelectual
de gran calado como Juan Gil de Zamora, que fue instructor del príncipe Sancho IV, el hijo de Alfonso X el Sabio, poseedor de una gran cultura, leonesista, porque él procede del Reino de León, un escritor muy prolífico al que debemos distintas obras, algunos de ellos son tratados de pensamiento político, y que realiza una breve biografía de Alfonso IX, que fue desconocida hasta que no fue descubierta a finales del siglo XIX por ese gran estudioso llamado Fidel Fita. Y en esa pequeñísima biografía, bueno, pues lo llama Valentísimo Rey, al referirse a su actuación en la batalla de Alange, se atrevió a luchar contra los enemigos sin espuelas para inflamar el ánimo de los otros. Lo está dibujando, perfilando como un rey caballero, una de las vertientes deseables que debía tener un rey medieval, como decíamos al principio. Dice textualmente: cierto que el rey no debe entrar en la batalla con espuelas como los miedosos, y por eso cayó la espuela, para animarme a quitar también la otra. Parece ser que se le cayó una espuela y dijo: esto es una señal del cielo, me tengo que quitar las espuelas para demostrar lo valeroso que soy y de esa forma también estimular a mis hombres en el coraje y en el valor en una batalla contra los musulmanes. La historia de España no hará sino repetir en buena medida las ideas ya formuladas por cronistas anteriores, porque esta historia de España, tan importante, de Alfonso X, es una compilación de distintos materiales, de distintas crónicas, pero también de composiciones épicas, de anales, y vienen un poco a refundirlo ahí. ¿Cómo? Concediéndole una visión castellanista que al final acaba triunfando y acaba condicionando y determinando en buena medida la imagen de España como la de Castilla. Los héroes que se consagran son aquellos que son castellanos, como el mío Cid o como Fernán González, no son tanto los héroes leoneses. Y bueno, pues dice que fue un varón piadoso, libre, benigno, con buen alma, que estaba confiado en murmuradores y lisonjeros. Eso denota una falta de inteligencia. Esto es algo que decían Juan de Osma y también especialmente Rodrigo Jiménez de Herrada. Vuelve a utilizar lo de que solo en la vejez él luchó contra los musulmanes. Y bueno, en esa historia de España de Alfonso X, a los logros de Alfonso IX se dedica un capítulo y muy corto, y a los de Alfonso VIII pues a aproximadamente 15 capítulos y bien largos. Esto nos está demostrando claramente la desproporción a la hora de informarnos sobre un rey y sobre otro, pero claro, esta desproporción es que ya venía de atrás, porque la base fundamental que están empleando son esas crónicas que mencionábamos antes. Al desarrollo de la batalla de las Navas de Tolosa, por ejemplo, ese cronista del que hablábamos, Rodrigo Jiménez de Herrada, le dedica un capítulo entero de su libro, que son 9, para que nos hagamos una idea, ¿no? Esto al final, de alguna forma, acaba pasando también a esa historia de España. Vamos a ir ya terminando con unas conclusiones, diciendo que Alfonso IX pues, tiene un reinado que es largo, no exento de complicaciones, dificultades, como hemos ido viendo, con una serie de problemas que se dilatan a lo largo de su reinado, y eso explica que él tenga que aplazar o postergar de alguna forma la expansión contra los musulmanes, un reinado en buena parte caracterizado por la debilidad interior, por la escasez demográfica, poca población, por el derroche del tesoro real que había llevado a cabo Fernando II, por conflictos con Castilla, con Portugal, y el alejamiento de las principales bases de operaciones del reino. La imagen historiográfica que al final se acaba implantando es la del triunfo del castellanismo sobre el leonesismo, ya lo hemos mencionado, en esa especie de guerra cultural, donde Palencia y Salamanca van a ser un arma más, y donde la literatura épica también va a ser un arma más ideológica. Reinado, por lo tanto, dilatado y complejo, 3 grandes logros que merecen ser subrayados, como son esas Cortes de León, como es la fundación de la Universidad de Salamanca, como es esa expansión y esa conquista de una buena parte del territorio de la actual Extremadura. Se nos muestra además como un rey medieval paradigmático. Vemos que encaja más o menos en la imagen que se tenía del rey y en las funciones que debía tener un rey en la Edad Media. Es un rey olvidado, es un rey comparado con Alfonso VIII, y hemos visto que de una manera bastante asimétrica. Es un rey recordado, es un rey que merece recordar, y es un rey del cual se mantiene en algunas ciudades la memoria, en forma de estatua, o en el caso de la de Badajoz, en forma de ese mural que recientemente fue inaugurado y vandalizado por algún desaprensivo que me parece a mí que de historia tiene poquita idea.
Pero bueno, hasta aquí ha llegado este breve repaso de un rey y un reino muy interesante que merece ser recordado, que merece ser conocido. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto. ¿Cómo serían los fueros de Badajoz? ¿Cuál es lo que hacen? Me parece que los de Badajoz no tienen esa influencia tan cimacoa, que es una familia de fueros como el de Coria, la tradición galaico-portuguesa como los de Badajoz. Pero como de eso va a hablar Juan Luis de la Montaña, yo prefiero no entrar ahí. Buenas tardes, gracias por tu interesante charla. Me ha interesado muchísimo la figura de Alfonso. Simplemente quería preguntarte, porque creo que hay algunos ahí en el sentido de si la ciudad pegó de esta manera, fue sitiada, hubo una batalla, alguna guerra, una o se destruyeron absolutamente, o fue como un paseo, la entrada de la ciudad. Sobre la conquista de Badajoz no sabemos nada, pero sí podemos entender que no debió ser difícil por el poco tiempo que invirtió, ¿verdad? Porque fue algo relativamente rápido. La caída de Mérida debió asustar a los defensores de Badajoz. Y algo de eso sugiere Juan de Osma. Lo que pasa es que Juan de Osma ya hemos visto que debe de ser tomado con una cierta cautela. Pero si vemos el relativo poco tiempo que necesitó para conquistar una ciudad amurallada, quiere decir eso que no estaría demasiado bien defendida, o que se rendiría rápidamente a cambio de las típicas capitulaciones que se hacen en esta época. Si me respetas la vida y me dejas ir, entrego la ciudad. Debió ser algo así parecido a eso, una especie de capitulación rápida. ¿Alguien más que...? Yo, aprovechando que estoy aquí al lado, David, te voy a preguntar alguna cosa. Y en concreto, que esto lo hemos discutido también varias veces, la importancia de esta ponencia, no solamente en la clave nacional, regional, sino las pinceladas que ha dado de las conexiones internacionales. No podemos olvidar que muchas de las cosas que pasan en esta historia tienen que ver con la bula o no bula del Papa, con el juego geopolítico que se está produciendo en el Mediterráneo. En fin, no sé si puedes comentar algo de eso, porque siempre enfatizamos la importancia desde la Facultad de Historia y Educación de entender las historias nacionales en una clave un poquito más internacional de lo que se ha estudiado ahora, para bien y para mal, ¿no? Pero... Bueno, desde luego el mundo medieval está bastante más interconectado de lo que en la actualidad podemos pensar, ¿no? Él estuvo muy centrado en lo que es la política peninsular, porque hemos visto que tenía enemigos por Oriente, por Occidente y por el sur, ¿no? Pero sí, por ejemplo, él estableció una alianza con Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra, que es el hijo más pequeño de Enrique II Plantagenet y Leonor de Aquitania, ¿no? ¿Por qué esa alianza con Juan Sin Tierra? Porque tenían un enemigo común. Y ese enemigo común era Alfonso VIII. Alfonso VIII se había casado con Leonor Plantagenet, hermana de Juan Sin Tierra, ¿verdad? Y lanza una campaña en Gascuña que eran posesiones angevinas, que eran posesiones del rey de Inglaterra, en un momento en el que Juan Sin Tierra era ya por fin rey de Inglaterra. Eso motiva una alianza, ¿no? Una alianza entre el rey de León con ese Juan Sin Tierra por la existencia de un enemigo común. Otra conexión para entender la historia de este reinado, de este rey de una manera más global, bueno, por la importancia de órdenes militares que surgen en un contexto de cruzada y al final acaban surgiendo algunas aquí que son autóctonas, que son originales de la península ibérica. Una de ellas es la de Santiago, que se funda en Cáceres, otra es la de Alcántara, que son dos órdenes militares leonesas, la de Calatrava por la parte castellana. Ahí también se produce una pugna entre los reinos. El estímulo para el surgimiento de órdenes militares que nacen de manera primigenia en Tierra Santa en el marco de las cruzadas. De hecho, aquí pues van a tener también implantación algunas de esas órdenes que surgen en las cruzadas,
como es la de los templarios y como es la de los hospitalarios. Y por supuesto no se puede comprender el mundo almohade de la península ibérica sin mirar más allá del estrecho, sin mirar el Magreb. Es esencial. La debilidad de los almohades que va a aprovechar Alfonso IX viene dada por las intensas luchas internas que se están produciendo, no solo aquí en la península ibérica, sino especialmente en el norte de África, y eso está obligando a los califas a desviar allí fuerzas militares, recursos económicos para hacer frente a esas guerras. Entonces, al final, hay que mirar el mapa, por eso también he querido poner ese mapa de Europa del Mediterráneo. Sabía que a ti, por tu sensibilidad hacia lo global, te gustaría, pero es que es necesario. Es necesario. Para entender este Reino de León hay que mirar el mapa de Europa. Se comprende mucho mejor. A mí me gustaría ver si se ha quedado recogida la razón por la que él se niega a participar en la batalla de Nueva Ortodoxa, que al cabo nadie quería quedar fuera en un acontecimiento tan importante, sin embargo él se quedó fuera, se quedó en medio. ¿Se sabe la razón o fue simplemente por orgullo? Bueno, pues algo tan sencillo como no querer otorgar gloria a quien en ese momento era su enemigo. Claro. En esa batalla, otro ausente es Sancho de Portugal. Algunas crónicas portuguesas dirán que estaba demasiado gordo y eso le impedía cabalgar y implicarse en la batalla y conducir hombres, ¿no? Y Alfonso IX lo que sí parece que él no puso impedimento a caballeros del Reino de León, incluso vasallos, para que pudieran participar. Él no, porque estábamos en guerra. En este momento pues, estaba la relación entre los dos personajes un tanto enquistada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso sería motivo suficiente como para que él decidiera no implicarse. Parece que en la de Alarcos en un principio sí tenía intención y se movilizó, pero como Alfonso VIII fue demasiado deprisa, como que no le dio tiempo a llegar. Creo recordar que llegó incluso hasta Talavera de la Reina, ¿no? Ya muy cerca de Toledo, que es donde se concentraron las tropas, como se concentraban en el Reino de Toledo. Era la gran ciudad de concentración de tropas para luchar contra los musulmanes. Entonces, bueno, pues yo entiendo que esa relación tan turbia y tan enquistada que ellos tenían sería motivo suficiente como para que no quisiera participar, aparte en un momento en el que él todavía no había terminado de superar del todo los problemas internos dentro de su reino. Otra pregunta. En el siglo XIX, cuando se retoman los estudios medievales, ¿qué trato le da la historiografía a este rey? Porque parece que ha tenido mucho peso esas crónicas coetáneas, ¿no? Quiero decir, como si fuera un personaje maldito. Y que en el siglo XX continuó, porque de hecho casi nadie conoce, o todo el mundo confunde a este rey con otro. Y de hecho creo que tiene casi una estatua, supongo, y de milagros. Tiene estatuas en Bayona. Bayona. No, pero eso es en Galicia. Sí, sí. El reino de Galicia fue un reino muy querido. Tiene estatua en León, tiene estatua en Cáceres y tiene el mural de aquí, de Badajoz. Yo creo que esas son las... Quizás se me esté pasando alguna, pero tampoco muchas más. Bueno, esa es un poco la memoria que ha dejado y, por supuesto, los historiadores del siglo XIX no hacen sino repetir lo que se viene diciendo porque se impone y triunfa esa visión castellanista de la historia de España, y especialmente esto es muy así a finales del siglo XIX, cuando se escriben las grandes historias nacionales como la de Modesto Lafuente o con esas visiones de la generación del 98 que ya de una manera decidida equiparan la idea de España con la idea de Castilla, ¿no? Aquí, claro, sale perdiendo lo leonés y sale perdiendo los reyes de León. Y lo que sí es muy significativo que solo haya un libro elaborado, un monográfico elaborado por un historiador sobre ese personaje y que ese libro sea de 1944. Es el de Julio González. Es prácticamente imposible de encontrar porque un libro así es un rey que necesita, pero ya, una biografía actualizada, libre de prejuicios, libre de las repeticiones, de las inercias castellanistas que se llevaron, que se forjaron en la propia época del rey.
por parte del movimiento leonicista, que sigue vigente en la actualidad, pues se reivindica su figura, se le pretende dar la importancia que tiene. Yo entiendo que es un rey al que la historia no le ha tratado nada bien. Incluso ahora sí, como estabas hablando, digo que es un hombre de grandes contradicciones. Él, digamos, la Iglesia los comulga y a su hijo lo hace santo. Sí. No deja de ser curioso. Pero vamos, la canonización de Fernando III se produce ya en el siglo XVII. Sí, bueno, Eso es algo muy tardío. no deja de ser la misma Iglesia. Sí. Claro, pero él como también es considerado adúltero por esa consanguineidad que tiene no solo en el matrimonio con Berenguela, sino en otros matrimonios anteriores, bueno, pues, y como era el gran enemigo del gran rey cruzado, que en ese momento era Alfonso VIII, olvidando a veces, se nos olvida, que Alfonso IX es un rey cruzado también. Ya lo hemos visto cuando hemos hecho el repaso, ¿no?, de sus campañas militares, como algunas de las que fueron contra Cáceres venían bajo el paraguas de la cruzada que otorgaba la bula de cruzada que emitía el propio Papa, ¿no? Él llega un momento en el que ya superada la enemistad con Castilla, deja de ser mal visto por los papas y le apoyan en su pretensión de dilatar las fronteras de la cristiandad, utilizando el lenguaje que utilizaban los eclesiásticos, incluido el Papa, en estos momentos. Ya en la vejez, claro, cuando pudo. No cuando quiso, porque a lo mejor él hubiera querido antes, pero tenía que arreglar primero su casa para luego hacer la ampliación, ¿no?, y ir a por otros objetivos, ¿no? Los problemas internos condicionaron en buena medida el retraso de esa expansión leonesa. Hemos visto que cuando tuvo la ocasión consagró su vida, como dice el propio Jiménez de Rada, a la lucha contra los musulmanes. A mí lo importante de Alfonso IX, todo lo que tú has dicho también, pero que como badajozense tenemos que incluir, es que este hombre se intituló, ¿no? Se intituló rey de Badajoz, rey del reino de Badajoz. Para nosotros debió ser una figura muy importante y debió darle mucha importancia a la ciudad de Badajoz para intitularse rey del reino de Badajoz. Que luego los siguientes reyes también siguieron con la misma titulación cuando escribían algún documento, rey de Badajoz. Yo creo que eso, ahora que hay mucho nacionalismo, debiéramos nosotros de tener en cuenta ese acto tan importante para los ciudadanos de Badajoz. No creo simplemente... Desde luego quiero recordar que la segunda vez que me invitaste fue precisamente para hablar de Alfonso IX, ¿no? Porque el anterior año lo había mencionado, ¿no? Como no quedaba memoria de ese rey aquí en la ciudad de Badajoz. Estamos hablando cuando fue eso, en 2012 o por ahí, no recuerdo cuándo vine a hablar de Alfonso IX. Es cierto, parece como si se lo hubiera tragado la historia, ¿no? En una ciudad de la que él se consideró rey, ¿no? Y lo hemos visto en las instituciones regias, en los documentos, tenían una importancia simbólica e ideológica de primer orden. Por eso insistía tanto la Cancillería de Castilla en recordar la sumisión en forma de investidura caballeresca de las Cortes de Carrión, ¿no? Son preámbulos documentales donde se condensa muchísima ideología y que son muy importantes. Que él considerara oportuno considerarse, intitularse como rey de Badajoz, es toda una declaración de intenciones, porque él, entre otras cosas, Galicia y León, los otros reinos, no los había ganado él, se los había dejado su padre. Entonces, en la mentalidad medieval, en la mentalidad de la monarquía medieval ibérica, un buen rey, para serlo y ser así recordado, tenía que ampliar el territorio que le había dejado su padre. Tenía que ser conquistador también. La dimensión conquistadora era muy, muy importante. Llegar más allá de lo que te había dado tu padre. Y eso, por ejemplo, lo está diciendo Fernando III, que es el hijo de Alfonso IX, en algunos de las fuentes relacionadas con él, ¿no? La importancia de ampliar aquella herencia que te había dejado tu padre. ¿Cuál es su gran logro militar, por tanto? Pues Badajoz. Es que viendo esas intitulaciones, los documentos, eso te lo está dejando muy claro. Él se sentía orgulloso y él sentía que ese había sido su principal logro en la vida, el haber conquistado el reino de Badajoz.
Y bueno, en cuanto a lo del recuerdo, pues para eso están jornadas como estas y conferencias como estas, ¿verdad? Pues bueno, sí. Siempre sin ira y con estudio, como dice nuestro amigo Enrique Moradiello, ¿verdad?